la palabra a nuestro experto invitado, pues me resta, ¿verdad?, dar una breve presentación. Sí, se encuentra con nosotros el maestro Martín Encinas Olea. Él es consultor de tecnología en Business Process Management. Cuenta con gran experiencia como consultor y es profesor en planeación estratégica, procesos de negocio y tecnologías de la información. Y bueno, no está de más decir que es el maestro de los maestros. Me da mucho gusto tenerlo aquí y le vamos a ceder pues micrófonos y cámaras para iniciar con el taller. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Quiero saludarlos. Mi nombre es Martín Encinas. Soy ingeniero en sistemas computacionales. Y el día que me hicieron la invitación del Departamento de Tecnologías de Información, pues le estuve dando muchas vueltas a qué pudiera ser interesante, algo novedoso, un poquito visto desde otro ángulo en cuestiones de aprendizaje, de empezar a analizar las cosas desde otra manera, de otro punto de vista. Entonces, decidí salirme un poquito del esquema del desarrollo de software, de las tecnologías de información, y ver esto desde un punto de vista diferente, ¿no? En donde mi intención, pues, es presentarles algunas herramientas estadísticas que nos puedan ayudar a entender problemáticas y sobre eso tomar decisiones. Voy a pasar a la presentación y continúo explicando la inquietud. Muy bien. No. Bueno, el título de la presentación es Herramientas estadísticas para el análisis de problemas. Obviamente, pues, analizar los problemas para poder llegar a tomar decisiones más acertadas, ¿verdad? El objetivo de esta plática, de este taller, es poderles presentar a ustedes algunos conceptos a manera de repaso, de recordatorio, y herramientas estadísticas, el uso de herramientas estadísticas muy sencillas, muy básicas, a través de ejemplos que quiero presentarles, ejemplos prácticos, en donde la herramienta para analizar la información y presentarla de una manera entendible que utilicé es Minitab, y que pues estos problemas se puedan de alguna manera comprender, ¿verdad? Como gente del área de tecnología es bien común que en nuestro desarrollo pues nos dediquemos a la implementación de sistemas de información, a la generación de los datos, a de la información, estructurarla y proveérsela a alguien más, que es quien la analiza, entiende patrones, entiende comportamientos y toma decisiones. Y creo que ahí es donde nosotros no hemos ido en ese sentido, ¿no? A decir, aquí está la información, pero si me pides un reporte, una consulta, aquí está y tú ya sabes qué haces con ella, ¿verdad? Entonces, ese es el enfoque que le quiero dar a la plática, el poder contar con información y de alguna manera, con herramientas sencillas, analizarla. Bueno, en cuanto a los temas que pienso cubrir, primero que nada, pues dos medidas importantes en el entendimiento de los procesos, de una población, en el comportamiento acerca de una variable que nos gustaría entender. La primera de ellas es las medidas de tendencia central y la segunda son las medidas de dispersión. En un momento más explico a qué se me refiero con esto. Y luego, pues entrar en el mundo de la estadística descriptiva, conocer algunos conceptos y empezar a analizar la información de una manera gráfica, ¿no? Que con un simple vistazo podamos entender qué es lo que está pasando.
Y otras herramientas muy, muy sencillas que forman de las 7 herramientas básicas de la calidad, pues están los histogramas, los llamados box plot o diagramas de caja y bigote. Son herramientas que no sé, con un Minitab es muy, muy fácil que se hagan y que pueden servir mucho a entender qué está pasando. También el gráfico de Pareto. Esta es una herramienta sumamente sencilla que de verdad me ha asombrado mucho y que no muchas personas conocen. La gran mayoría lo ha escuchado, pero no entiende para qué sirve, qué se puede hacer con ella. Y gráficos de dispersión, y traigo algunos ejemplos para poderlos entender y sacarle provecho a la información ya una vez presentada de manera gráfica. Bueno, entramos con medidas de tendencia central. Primero que nada, pues ¿qué es la tendencia central? Es el estadístico que vamos a utilizar para entender más o menos dónde se encuentra el comportamiento acerca de algo. Si a nosotros nos dijeran, oye, ¿cómo anda el grupo en el primer parcial? Ah, bueno, pues sacamos un promedio, ¿no? O una media y decimos, ahí en promedio andan en 8.5 o en 9 el promedio del grupo. Más o menos decimos, los alumnos en el grupo traen ese comportamiento, ese promedio. Pero de igual forma pudiéramos decir, oye, ¿cuál es la productividad en un proceso? ¿Cuántas están saliendo bien, verdad? Entonces, una de las primeras medidas de tendencia central es la media y dice, es el promedio aritmético de un conjunto de datos. Y aquí, pues, simplemente es sumar los datos y dividirlos entre los que son, y eso es lo que nos representa la media. Pero hay otras veces en donde no es necesario o no es posible obtener un promedio, pero podemos entender dónde se encuentra más o menos la centralidad de los datos y para ello podemos hacer uso de la mediana. Y la mediana viene a ser que cuando tenemos un conjunto de datos, los ordenamos de una manera ascendente, de menor a mayor, y podemos decir el que se encuentre en el medio de esa serie de datos ordenados, pues es la mediana, no es la que se encuentra exactamente a la mitad de los datos, de tal manera que si tuviéramos esto del lado izquierdo y del lado derecho, está la misma cantidad de datos de un lado que del otro. Quiere decir que nos estamos posicionando en el 50% de los datos, 50% hacia la izquierda, 50% a la derecha. Y el tercer valor que podemos utilizar es la moda, ¿no? Que se refiere a la cantidad de veces que aparece un dato y aquel que presente una mayor frecuencia de aparición, pues esa es la moda, ¿no? Lo que más se presenta. Y también, pues viene a representar una medida de la centralidad de los datos, dónde están más o menos alrededor. Ahora, nosotros nos hemos conformado mucho con entender los procesos, las variables que deseamos estudiar, con el simple hecho de las tendencias centrales. Es decir, oye, ¿cómo andas? Pues ahí en promedio en tanto, y con eso nos conformamos, ¿no? Sin embargo, pues ahorita yo les voy a presentar algunas ideas de por qué esto no es suficiente. Por el otro lado, están las medidas de dispersión o la medida de variabilidad. Y aquí vamos a tener básicamente dos formas de entender qué tan dispersos están los datos. La primera de ellas es la desviación estándar. Generalmente se representa como con la letra griega sigma. Y la desviación estándar ahí por la definición que viene dice, mide qué tan dispersos o qué tan esparcidos están los datos en relación a la media. Y para eso pues viene una fórmula ahí medio, este, eh, a veces difíciles o que da mucha flojera entender, ¿no? Pero en realidad lo que está tratando de hacer es medir la distancia de cada valor con respecto a la media, ¿sí? Poder hacer esas sumas y se están elevando al cuadrado para evitar los números negativos. Pero entre más distancia haya de cada dato
respecto a la media, vamos a ver que va a haber mayor dispersión. Entonces, lo que se busca es que si tenemos desviaciones estándar pequeñas, los datos andan más cercanos a la media y hay menos variabilidad. Eso es bueno. ¿Ok? Ahora, por el otro lado, si no nos quisiéramos meter en las cuestiones del cálculo de una desviación estándar, pues también tenemos una manera de entender la variabilidad que es el rango. Y el rango es la diferencia que existe en un conjunto de datos entre el mayor menos el menor. Esa distancia que hay entre el número mayor y el número menor también nos está indicando una medida de dispersión. ¿Qué tan lejanos están los valores extremos de ese conjunto de datos? Entonces, entendiendo esto, la medida de dónde está centrándose el comportamiento de una variable que estamos estudiando y qué tan dispersos andan, pues vamos a poder primeramente entender el comportamiento de este proceso. Ahora bien, les hago la siguiente pregunta. ¿Por qué no es confiable o por qué no confiar tanto en los promedios? Siempre nos preguntan, ¿cómo andas? Pues en promedio tanto, y con eso les decía que nos conformáramos. Voy a presentarles un ejemplito así muy sencillo para entender lo que implica el no basarnos solamente en promedios, ¿no? Vamos a suponer que tenemos un proceso de entrega en donde lo que estamos haciendo es medir el tiempo en que se tarda en entregar un producto. Nosotros estamos solicitando el producto y tenemos dos alternativas, dos proveedores que nos pudieran surtir del producto que estamos necesitando. Entonces deseamos hacer la prueba, una comparación, y a cada uno de los proveedores le hicimos 3 pedidos. De tal manera que tenemos ahí la información de que al proveedor 1 pues están los tiempos de entrega, 6.5 días, 5 días, 3.5 días en el tercer pedido. Y al proveedor 2, pues esos son los tiempos registrados, 4.8, 5.2 y 5. La primera pregunta sería, oye, ¿y cuál de los dos es mejor? A mí, pues me interesa mucho que el tiempo de entrega sea lo más posible, ¿verdad? Entonces, si nosotros pudiéramos sacar una medida de tendencia central, en este caso el promedio, pues estamos llegando a tener el mismo promedio de los dos proveedores. Si nosotros nos conformamos con entender que en promedio cada uno de ellos se tarda 5 días, pues diríamos tan bueno es uno como el otro y cuando no haya disponibilidad de uno, pues pídele a otro o cualquiera de los dos es igual de bueno. Pero ¿qué pasa si nosotros pudiéramos calcular la desviación estándar, la variación que tiene los tiempos de entrega sobre esos pedidos que les hicimos? Y si yo le calculo la desviación estándar, resulta que el proveedor pues trae ahí una variación de 1.5 días alrededor de la media. Esto quiere decir, a veces se adelanta 1.5 días del valor de 5 o hay veces que se atrasa un día y medio por arriba de 5. Mientras que el proveedor 2 solamente trae una variación de 0.2 días, ¿sí? Quiere decir que es más certero, es más confiable en cuanto a que su tiempo de entrega de 5 días varía poco. Entonces, aquí empezamos a entender que no es nada más importante tomar en cuenta el promedio, sino la variación. Voy a pasar a una siguiente lámina, dándole continuidad a este ejemplo, en donde esto lo vamos a ver, lo quisiéramos ver de una manera gráfica. Ahí tenemos un eje desde 3 hasta 7 en una línea central que es el 5 y tenemos que el proveedor 1 pues trae este comportamiento, que su centralidad está en 5, pero que a veces anda hasta 3.5 días de entrega y hay veces que anda hasta 6.5.
Ese es el intervalo donde se más o menos se mueve su tiempo de entrega. Y si yo grafico el comportamiento en los tiempos de entrega del proveedor 2, veo un intervalo mucho más cortito. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y quién conviene más? Pues aquí lo que queremos primeramente tener en los procesos, en el comportamiento de nuestras variables es la estabilidad. Me dice 5, siempre andemos alrededor de ese número. ¿Qué pudiera pasar si el proveedor uno en una ocasión nos entregara 3.5 días? O sea, pues es muy bueno, ¿verdad? Nos entregó antes, sí, pero quizá no hemos desplazado producto en almacén y nos puede meter en un problema de que nos saturemos de producto en almacén. ¿Y qué pasa? Por el otro lado, si se va a 6.5 días, bueno, pues a lo mejor me puedo quedar corto en materia prima y me puede meter en un problema. Por eso empezamos a tratar de entender, por un lado, el comportamiento, el promedio, pero también la variación. Y esto es sumamente importante. ¿De acuerdo? Ahora, estoy colocando aquí dos barras, una en el 4 y otra en el 6. ¿Y qué significaría esto? Pues significaría que el cliente es el que está haciendo los pedidos, le dice, ahora te voy a pedir que no me entregues antes del día 4 ni después del día 6. Vamos a decir que estos límites se le llama límites de especificación establecidos por el cliente. El cliente ya te está poniendo los requisitos. En eso sí te voy a comprar siempre y cuando tiempo de entrega ande entre 4 y 6 días. ¿Qué pasa con el proveedor uno? Oye, pues era muy bueno, tenía tiempo promedio de 5. Sí, pero hay veces que queda por debajo del 4 o queda por el 5. Y eso es lo que está sucediendo en muchos de los negocios, en muchas de las situaciones, que cada vez más el resultado de hacer algo, de un servicio, de un producto, está condicionado a cada vez ajustarse a una serie de especificaciones establecidas por nosotros. En este caso, el proveedor uno, a pesar de que trae promedio 5, pues hay veces que nos va a quedar mal. Nos va a entregar demasiado pronto o demasiado tarde. Mientras que el proveedor 2, pues anda muy cercano siempre al 5 y tiene esa oportunidad de, aun y cuando tenga un promedio de menor a 5 o mayor a 5, sigue estando dentro de las especificaciones. Y esa es la importancia de empezar a entender la variabilidad de las cosas. ¿Okay? Pues es obvio, aquí les puse los límites. Siguiente, más o menos un día. Y pues la pregunta ya queda obvia, ¿no? ¿A quién le compraríamos teniendo esas especificaciones? Pues definitivamente tenemos un proveedor más confiable en cuanto al tiempo de entrega, que esa es una de las variables que estamos midiendo, que sería el proveedor 2. ¿De acuerdo? No sé si hasta ahorita haya una pregunta. Bueno, bien, continúo. Vamos a ver un primer ejercicio en donde nos ayuda Minitab a estudiar un conjunto de datos. Si vamos y tomamos una muestra de información y queremos analizar alguna variable, pues, ¿por dónde empezar? ¿Qué empezar a medir? ¿Qué pudiéramos utilizar? Voy a plantear el siguiente ejemplo, hablando de una estadística muy sencilla, una estadística descriptiva, ¿no? Vamos a suponer que deseamos entender cómo se está comportando la estatura de unos estudiantes, son hombres y mujeres, ¿sí? Y que están participando en un estudio que se llamó Pulso, ¿sí? La estatura está medida en pulgadas. Entonces, si a alguien le interesa, con gusto les puedo compartir los datos. Las gráficas están generadas en Meetup, pero lo importante aquí es qué nos dice la información.
Si nosotros cargamos los datos y le decimos a Minitab que nos haga una estadística descriptiva en donde la variable a estudiar se llama height, que es la estatura, y lo queremos categorizar por sexo, en donde cuando sex es igual a 1 es que estamos hablando de que es la estatura de hombre, y cuando es igual a 2 pues el de una mujer. Entonces es muy fácil ese conjunto de instrucciones dárselas a Minitab, ya una vez cargando los datos, y nos despliega esta información, ¿sí? En donde ya nos dice, mira, la variable estatura, hay dos categorías, la categoría 1 y la categoría 2, que es a la que tú me dices que es el sexo, y viene un número enseguida, ¿sí? Es lo que estoy señalando aquí con el cursor, en donde dice, de ese conjunto de datos, yo encontré 57 valores que a un lado tienen un 1, es decir, que son 57 hombres, y 35 que son mujeres. Ah, entonces ya me está diciendo cuántos hombres y cuántas mujeres son. Y luego hay una columna que dice min, ¿sí? Y me dice, ¿sabes qué? En promedio, la estatura o la variable estatura es de 70.75 pulgadas en los hombres y en las mujeres es 65.4 la estatura. Y otra vez recordando el ejemplo anterior, no basta comparar promedios, no es válido si no hemos nosotros analizado la desviación, la variación, ¿verdad? Aquí sería muy aventurado decir, ¿sabes qué? Pues en promedio los hombres son 5 pulgadas más altos que las mujeres. Hay que ver la variación. Y si ustedes se fijan, hay una columna ahí que se llama STDB, que significa desviación estándar. Y aquí está diciendo que tanto en hombres como en mujeres es casi igual la variabilidad que tienen, ¿sí? 2.5 traen de desviación estándar, entonces sí, cuando tienen una variación similar, es válido compararlos con. Si las diferencias entre las desviaciones estándar entre los hombres y las mujeres fueran más grandes, no sería válido decir que los hombres son 5 pulgadas más altos. Viene otra información, el mínimo, la columna mínimo, dice, mira, el más chaparrito, el más pequeño de los hombres mide 66 pulgadas y la más chaparrita de las mujeres 61. Ahora, aquí viene una Q1, ¿sí? Y luego viene una mediana. Ahorita yo también les dije que además de la media o el promedio, una medida de tendencia central es la mediana, en donde lo que hizo Minitab dijo, ok, tengo 57 hombres, los ordenó por estatura y dijo, ¿quién se encuentra a la mitad del camino? Ah, pues ese es la mediana y mide 71. Y de las mujeres, 65. Bueno, ¿y qué significa el cuartil 1 o K o la Q1? Pues resulta que de cada brazo, es decir, yo me encuentro situado en el centro de esa cantidad de datos, tengo la mitad de mano izquierda y tengo la mitad de mano derecha. Pues resulta que si cada uno de esos extremos yo lo divido a la mitad, ¿sí? Tendría en uno de los extremos un 25 y un 25, donde se encuentra ese 25 es el cuartil 1. Y del lado derecho igual, tengo el 50% de los datos, a la mitad sería 25 y 25, y ahí estaría ubicado el cuartil 3. Y por último, que no alcanzó a salir en la misma información básica, ¿sí? Está el máximo. ¿Quién es el mayor o el más alto en cuanto a estatura de los hombres y cuál es la mujer que tiene más estatura? Bueno, pues aquí tenemos información muy rápida y muy sencilla que nos dicen cómo se están comportando las estaturas entre los hombres y las mujeres, la variabilidad que tienen. Más o menos aquí anda muy cercana la mediana a la media, ¿sí? Y pudiéramos establecer también
la medida de rango, la diferencia entre el máximo menos el mínimo, que nos da una amplitud de los datos, ¿verdad? Y esto es importante de entender, ¿no? Que en la medida en que los datos se empiecen a concentrar más alrededor de la media, pues hay comportamiento menos atípico, ¿no? Es más estandarizado. Esto es, de entrada, una estadística básica que es importante entender, que siempre que analicemos nos vayamos a decir, a ver, ¿cómo andan los números básicos? Promedio, deducción estándar, menor, mayor, el rango, cuántos datos son, de qué tamaño es la muestra. Una vez entendido esto, pudiéramos pasar a una nueva herramienta donde nos gustaría entender más el comportamiento, ¿sí? Y les digo aquí, continuando con este ejemplo, pudiéramos esto mostrarlo de una manera gráfica, en donde vamos a mostrar de manera gráfica las estaturas por la variable sexo, por hombres y mujeres. Entonces, voy a presentar la primera gráfica, en donde aquí hay cuestiones muy interesantes de empezar a entender, ¿sí? Nos, del lado derecho viene la media, viene la desviación estándar, en donde yo estoy moviendo ahí el cursor. Pero si ustedes empiezan a entender este comportamiento de la gráfica, que tenemos aquí un conjunto de barras, que es un histograma, un diagrama de distribución de frecuencias, y lo que se está tratando de hacer aquí es tratar de ver qué tanto las barras están siguiendo un comportamiento de esta curva que está pintada en color azul. Eso, eso que nos está ya señalando la herramienta, me dice, oye, ¿qué tanto el comportamiento de las estaturas se parece a una curva de distribución normal? Le falta cierto ajuste, como que las barras no están cayendo dentro de ese contorno, ¿verdad? Entonces pudiéramos decir, ¿sabes qué? Los datos no están presentando un comportamiento normal. Es más, yo veo que la barra más alta anda por allá más cercana entre el 74 y 75. Y veo que hay un sesgo del lado izquierdo, veo que hay más datos hacia el lado izquierdo. Esto es importante de entender ya desde el punto de vista del proceso. Entonces, aquí viene muchísima más información que ahorita en este momento pues, no es la intención de entender, pero cuando empezamos a analizar esta información, decimos, oye, como que el comportamiento no es normal. Quiero aprovechar para comentarles algo acerca de esta curva de distribución normal. Pues primero que nada, que presenta una simetría, ¿verdad? Si nosotros nos ubicamos en la cresta, pues es del lado izquierdo y del lado derecho presenta eh, la misma dispersión de datos. Si nosotros viéramos que esa curva está mucho más extendida hacia los extremos izquierdo y derecho, pues viéramos que hay mucha variación. Pero si la curva fuera mucho más estrecha, ¿sí? Los datos empezaran a tener menos variación y eso nos ya gráficamente nos dice que trae poca variabilidad de información. El día de hoy en el Infocageme, y no es comercial, pero está presentada, yo creo que todavía si consultan en internet del Infocageme, la primera noticia que viene ahí es la gráfica del comportamiento de la pandemia que estamos padeciendo. Y está siguiendo un comportamiento de una curva normal muy clara, muy bien definida, en donde cómo se está dando ese crecimiento en los datos y que debe de llegar a un pico para luego empezar a bajar. Entonces, muchos de los procesos en la naturaleza, muchos de los procesos industriales, procesos de servicio, es muy común entender este tipo de comportamientos, una curva de distribución normal. ¿Sí? Y ese es uno de los ejemplos que podemos ver ahorita en la vida práctica, ¿verdad? Ahora, este es el análisis de cómo se está dando la estatura en cuanto al comportamiento de los hombres. Aquí, pues también tenemos el histograma de las estaturas de las mujeres y en donde
también no vemos muy ajustada las barras a un contorno de la gráfica de distribución, ¿verdad? Pero sí la vemos ahora que la cresta anda ya alrededor del 65 pulgadas, ¿verdad? Y que son realmente muy poquitas las que andan por arriba del 70. De hecho, no hay. La máxima se presenta en el 67. Esto nos puede ayudar a entender en un solo vistazo cómo se comporta la información. Entonces aquí, esto es lo básico, lo primero con lo que debemos de empezar a analizar los datos, cómo están los promedios, cómo está la variación, cómo están los comportamientos de una manera gráfica para entender qué está pasando. Bien, no sé si puedo ver yo aquí alguna aportación, alguna pregunta. ¿Alguien que tenga algún comentario? Bueno, en cuanto escuche una voz, detengo mi presentación y con gusto comentamos, ¿no? Esto sería para abrir boca, como les dije, son los primeros intentos de empezar a estudiar la información. Voy a pasar a ver. Maestro, Sí, disculpe, Leticia, creo que tiene una pregunta. Adelante, Leticia. adelante. Leticia, tienes desactivado tu micrófono. Gracias, Edgar. No, seguimos sin escuchar a Leticia. Está desactivado tu micrófono, Leticia. A lo mejor se arrepintió. De cualquier manera, más adelante, cuando haya. O si gustas, Leticia, puedes hacer la pregunta por el chat y aquí le doy lectura. Si gustas escribirla ahí en el chat, ahorita se la proporcionamos al maestro. Muy bien. Bueno, entonces les decía, estas son las primeras métricas que debemos de empezar a practicar, a utilizar para entender qué es lo que está sucediendo. Voy a pasar a ver otra herramienta muy similar a lo que estamos viendo ahorita en pantalla, que es el histograma, un diagrama, una gráfica de distribución de frecuencias. Y lo que nos está mostrando este tipo de gráfico es que nos lleva un conteo observación por observación y nos dice, ¿sabes qué? De este valor, tantos encontré, de este otro valor, tantos. Entonces, en el eje de las X tenemos los elementos que estamos analizando. En muchas ocasiones, el grosor de la barra me dice de tal valor a tal valor, encontré X cantidad. Lo que tenemos en el eje de las Y son la frecuencia, es decir, las veces que el dato apareció. Entonces, aquí es donde empezamos a ver estos contornos, estas curvas, ¿verdad? El primer diagrama que tenemos aquí arriba, pues aquí sí estamos viendo una forma muy entendida, que es una asimetría en los valores, que las barras están siguiendo este contorno. Si ustedes voltean aquí hacia abajo, pues no está siguiendo una curva de distribución normal. Es un comportamiento en donde se ve que hay un sesgo del lado izquierdo y que la cresta está más del lado derecho, ¿verdad? Aquí dice, un histograma es una gráfica de distribución de frecuencias que muestra qué tan a menudo ocurre un valor dentro de un conjunto de datos, ¿sí? Eh, quise presentar antes esas dos gráficas anteriores de las estaturas para que esto pudiera quedar entendido un poquito más fácil, ¿no? Pero vamos a ver ya un ejemplito en donde, a ver, ¿y qué me dice esto? ¿Sí? Ahí les va un problema un poquito más práctico y poder decir, a ver, ¿qué puedo yo decir acerca de este comportamiento? Va. Vamos a suponer que nosotros trabajáramos en una empresa que se dedica a producir champús, pero igual puede ser una empresa que hace aguas embotelladas, ¿verdad? Y a nosotros nos interesa pues, conocer muy bien de qué manera la tapa en la botella
se está enroscando, si tiene un apriete o se está enroscando de manera apropiada. De tal manera que si la tapa no queda bien cerrada en la botella, pues es fácil que se pueda abrir esa botella durante su embarque, ¿no? Su traslado, su manejo. Pero por el otro lado, si las tapas quedan muy ajustadas, muy apretadas, es probable que a los clientes les sea difícil abrirlas, ¿verdad? Entonces, nosotros queremos entender de nuestro proceso de embotellamiento que también están quedando las tapaderas, ¿verdad? Entonces dice, se recaba una muestra aleatoria de botellas para probar la cantidad de torque, quiere decir que se quiere medir la fuerza que se requiere para abrir la tapadera de una botella. Entonces fuimos, tomamos de un proceso una cantidad de botellas y las tratamos de abrir con una herramienta que nos diga la cantidad de fuerza que se requirió para abrirla. Me dice, construye un histograma con un ajuste a una distribución normal para evaluar qué tan cercana está la muestra al valor objetivo, que es 18. 18 es la fuerza que debe de tener de apriete esa tapadera. Y aquí vienen las instrucciones de irnos a graficar un histograma con un ajuste a una distribución normal. Y la variable que estamos graficando de un conjunto de datos le pusimos torque. ¿Sí? Y le dijimos, ¿sabes qué? Queremos que nos pongas una línea de referencia en el 18. Ahí va la información. Primero que nada, esta gráfica me está diciendo, mira, ¿sabes qué? De la muestra que tomaste, la media es 21.26 y traes una desviación estándar de 6.42. Y fueron 68 muestras las que analicé. Eso me lo está diciendo en este recuadro superior derecho. ¿Sí? Quiere decir que si mi ideal es 18 y en promedio traigo 21, ya de entrada puedo decir, ¿sabes qué? Las tapas de las botellas de champú están quedando más apretadas de lo que deberían de ser. Y si ustedes se fijan ahí en el histograma, hay una línea de referencia trazada en el 18 que me dice, yo comparo esa línea del 18 contra la cresta de la curva, puedo ver qué tan alejado ando en cuanto al comportamiento de mi proceso de envasado contra lo que yo esperaría. Ahora bien, también lo que yo puedo analizar es que abajo del 18 hay muchas que están quedando así. Es una barra muy alta, ¿sí? Muchas caen o cayeron bajo un apriete del 17. Y si me voy hacia la izquierda, pues hay algunas que traen ahí uno o dos que pudieron haber aparecido con un torque de 11. Esas quedaron demasiado flojas. ¿Sí? Y si yo analizo ese histograma hacia el lado derecho, empiezo a ver una serie de barras, ¿verdad? Ese sesgo, esa orientación, ese cargado de los datos, entonces donde se empieza a ver pues que hay un comportamiento que va más allá del 18 y que hay algunas que tienen 24, 30, hasta 36. Hubo comportamientos de tapaderas que traían el doble de la especificación. ¿Sí? O sea, que están al doblemente apretadas. ¿Y esto qué tiene que ver desde el punto de vista de calidad? Con esta información, yo les pudiera decir que va a haber un gran número de quejas por parte de los clientes en cuanto a que están quedando muy apretadas las botellas y las tapaderas de las botellas. Y eso pudiera ser pues, que nos cancelen un pedido, ¿no? Que nos devuelvan una gran cantidad de botellas por no estar satisfaciendo el requerimiento. Es curioso, ¿no? Que a veces la gente no, no presta demasiada atención en entender lo que nos puede decir la gráfica, ¿no?
Todo esto que les estoy diciendo, el promedio, hacia dónde está más sesgada la información, que hay comportamientos sumamente atípicos que están tapaderas quedando más allá del doble de lo que deberían de estar apretadas. Pues todo eso nos lo puede decir en un simple vistazo. Ahora, una pregunta que quizás te pudieran estar haciendo, decir, eh, esa desviación estándar del 6.4 con una media del 21.26, ¿es mucho o es poco? ¿Es mucha la variación? Yo lo puedo ver aquí gráficamente y sí les puedo decir, ¿sabes qué? Yo estoy viendo una dispersión muy grande por lo amplio que están las barras en términos desde el extremo izquierdo al lado derecho. Pero también hay una medida estadística muy utilizada que se llama coeficiente de covariación. ¿Qué es el coeficiente de covariación? Es una medida así muy sencilla de entender y consiste en dividir la desviación estándar entre la media. Si yo divido el 6.42 entre la media, que es 21.26, obtengo un punto 3019. ¿Sí? Si lo expreso en términos de porcentajes, pudiéramos decir que traemos una variación del 30%. Es decir, esa variación, ¿cuánto representa de la media? Es una medida muy sencilla de calcular y de entender, pero que nos dicen qué tanto están variando los datos en relación a la media. Es una variación del 30%. ¿Sí? A eso se le llama coeficiente de variación. Y es muy útil para entender cuando una desviación estándar es pequeña o es grande. Entonces, ese dato puede ser muy interesante de entender para poder explicar la variabilidad que trae un proceso. ¿Cómo ven? ¿Alguna pregunta? No sé si hay alguna pregunta por el chat o por micrófono. Asumo que todo está claro. Bien, no se mortifiquen el cómo construir el histograma. Ya las herramientas, un Excel, un SPSS, un Minitab, hay que darle los datos y lo va a graficar. La idea aquí del taller de esta plática es, bueno, ¿y qué hago con los datos? ¿Cómo los interpreto? ¿Cómo los analizo? ¿Qué puedo decir acerca de él? Eso es lo importante. Obviamente, pues hay que preocuparnos de hacer un muy buen muestreo, de arriba, de abajo y de en medio, así como cuando estamos tratando de ver que fuimos y tomamos muestras de todos lados, ¿no? A eso se refiere un muestreo representativo, que explique en su conjunto el proceso en este caso, del embotellamiento, ¿verdad? Bueno, yo sugeriría seguir este orden en la presentación que estoy llevando, que cuando ustedes quieran empezar a analizar datos, traten de verlo primero con los números de estadística descriptiva y luego empezar a graficar para entender comportamientos de los procesos. Paso a ver otra herramienta, ¿sí? Estos son los llamados diagramas de caja y bigote, el box plot, ¿sí? Y los pueden ver así como se está presentando aquí en la diapositiva, en forma horizontal, pero también lo podemos ver en forma vertical, ¿sí? Si ustedes se fijan en esa figura que está ahí abajo, eh, el, la línea que está dividiendo la cajita, esa es la mediana. Si ustedes se fijan desde el extremo izquierdo hasta el extremo derecho, esa línea representa el dato que queda a la mitad. La mitad está por abajo y la mitad está por arriba. Y luego dice, ¿sabes qué? De esa línea, que es la mediana, ¿sí? Tengo una parte de la caja del lado izquierdo, ¿sí? Y una parte de la caja del lado derecho. Pues fíjense que en esta parte del lado izquierdo de la caja tengo un 25% de los datos y del lado derecho un 25%. Oye, pero la separación o el tamaño
de las cajas no es igual. Ah, eso me está diciendo que hay mucha variabilidad en el segundo cuartil, ¿sí? Y en el tercer cuartil ya no veo tanta variabilidad porque desde la media a ese 25% están muy cercanos entre sí, ¿sí? Entonces, este extremo izquierdo es el mínimo y este extremo derecho es el máximo. Si nosotros entendemos esa distancia que hay entre el máximo y el mínimo, pues es lo que conocemos como rango. Estos diagramas son sumamente sencillos de elaborar con una herramienta tecnológica, como les digo. Aquí lo interesante es eh, poderlos entender. Voy a pasar a ver dos ejemplitos que nos van a ayudar a entender muchísimo qué pudiera estar pasando en ciertos procesos. Bueno, aquí está un poquito más explicado qué es la mediana, el mínimo, el máximo, el cuartil 1 y el cuartil 3, ¿no? Que es lo que yo expliqué hace un momento. Pero si gustan, volvemos al ejemplo de las estaturas entre los hombres y las mujeres. ¿Qué pasaría si yo quisiera ver esta información de una manera muy gráfica? Pues igual podemos proporcionarle la información de las estaturas de los hombres y de las mujeres, podemos graficar un box plot, la variable es estatura, y le podemos decir, ¿sabes qué? Grafícamelos en dos box plot. Aquí lo estamos viendo en forma vertical, ¿sí? Y si ustedes empiezan a voltear a ver esto, este diagrama, dice por acá, por abajo, mira, la categoría sexo es 1 y 2. Entonces yo te puedo mostrar aquí sin promedios, sin cálculos de desviación estándar, cómo se da un comportamiento de las estaturas en los hombres y un comportamiento de las estaturas en las mujeres. Y si yo me pongo a ver esta información en los hombres, puedo ver que hay simetría entre la cajita de arriba y la cajita de abajo. Ahí está concentrado un 50% de la información. El bigote de arriba y el bigote de abajo más o menos son de la misma longitud. Entonces yo puedo entender que está muy centralizado o muy bien esparcido, distribuido las diferentes estaturas. Si volteo a ver las cajas del lado derecho, del lado de las mujeres, yo lo primero que haría es voltear a ver desde dónde va el bigote superior y el bigote inferior y poderlo comparar contra los bigotes de la caja de los hombres para poder entender dispersión, que lo que me dice es qué tanto varían las estaturas entre hombres y mujeres. Y lo que yo estoy viendo aquí básicamente es en cuanto a, perdón, se movió aquí el gráfico, la diapositiva. Yo puedo entender de un simple vistazo que están distribuidos de igual manera. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen la misma variabilidad. Y sí puedo ver, a pesar de que no estoy viendo promedios, yo sí puedo ver aquí que los hombres andan más o menos en 71 de estatura, mientras que las mujeres, en términos de mediana, no de promedio, andan en 65. Aquí están más o menos las 5 pulgadas de diferencia que traen entre hombres y mujeres. Puedo ver que los hombres son 5 pulgadas más altos que las mujeres. Pero este gráfico en un solo vistazo me dice qué tanta dispersión hay. Este ejemplito está muy sencillo, ¿verdad? Porque se están comparando estaturas. Déjenme pasar a ver un siguiente ejemplo utilizando Boxplot, pero de una problemática un poquito más compleja. Imagínense que trabajamos en una empresa que se dedica a hacer tubería de plástico, ¿sí? A lo mejor es la tubería esa que se usa para los drenajes en las casas, esos tubos blancos, ¿verdad? Y se está interesado sobre la consistencia de los diámetros, es decir, vamos a suponer que estamos midiendo el diámetro interior de esa tubería y queremos pues que siempre mida lo mismo, que no varíe. Ahora, se decidió tomar una muestra de 10 tuberías por semana
durante 3 semanas de cada máquina que está produciendo la tubería, ¿sí? Entonces son 10 tubos, 10 tubos por 3 semanas. No nos dice aquí cuántas máquinas, ¿verdad? Y nos dice, construye un box plot para examinar cómo se está dando este comportamiento. Aquí viene el conjunto de instrucciones. Tenemos lo que es las mediciones a lo largo de las 3 semanas, ¿sí? Y también tenemos identificado en qué máquina se hizo. Y les presento la siguiente diapositiva de un box plot. Y aquí es donde uno empieza a decir, ah, caray, pues lo veo medio enredosón, lo veo complejo. Pero si empezamos a prestar atención, pudiéramos entender qué está pasando. Fíjense que aquí abajo, en el eje X, dice máquina 1 y máquina 2. Ah, ok. Entonces, hay dos máquinas que están produciendo la tubería, ¿sí? Y aquí tenemos en la semana, o en la máquina 1, en la semana 1, las 10 mediciones de los diámetros de la tubería. Y luego tenemos en la máquina 1 las 10 mediciones de la semana 2. Y así tenemos también las mediciones del diámetro de la tubería en la semana 3, ¿sí? Producidas por la máquina 1. Si ustedes analizan esto, podemos decir, mira, máquina 1, semana 1, semana 2, semana 3. Oye, yo estoy viendo que la variabilidad de los diámetros a medida que van transcurriendo las semanas se va haciendo más grande, ¿sí? Y lo que en un principio yo traía como una mediana de 4.5 en el diámetro de la tubería, en la semana 2 ya anda en 5.5 y en la semana 3 ya anda casi a 7 en diámetro. Y como vamos, estamos viendo que trae mucha dispersión, mucho rango, las cajas están más alargadas en la semana 3 en relación a la semana 1. Lo que podemos establecer es, oye, la máquina se está descalibrando a lo largo del tiempo. Esa máquina está produciendo tubería con diámetro más ancho. Aquí lo podemos ver en esta tendencia que se está dando a través de las semanas. Y si volteamos a ver aquí la máquina 2, semana a semana, semana 1, semana 2, semana 3, fíjense el comportamiento que se está dando. Cajas con bigotes muy similares entre sí. ¿Qué quiere decir eso? Que sí, que trae variación, pero es muchísima menor el comportamiento en las variaciones de los diámetros de la tubería que está teniendo la máquina 2 en relación a esto que se está descontrolando en la producción de las máquinas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué nos están devolviendo las tuberías? ¿Por qué hay quejas? ¿Por qué estamos gastando más dinero? ¿Sabes qué? El problema viene en la máquina 1. Ya descartamos que el problema venga de la máquina 2. Y que a partir de la semana 2 en adelante, la máquina 1 es la que ya empezó a producir producto defectuoso. ¿Se entiende? ¿Hay alguna pregunta? Edgar, ¿alguien por ahí? A ver, vamos a checar el chat si hay alguna pregunta. No hay preguntas por el chat. ¿Alguien que de viva voz quisiera participar a realizar una pregunta hasta aquí al maestro Encinas? José Luis Arroyo menciona todo claro, muchas gracias. ¿Alguien más que quisiera preguntar algo? Bueno, si quieres les pregunto yo. Eh, ¿Cuántos de ustedes conocen este tipo de gráficos? ¿Cuántos de ustedes que los conocen los usan en su trabajo? Nadie. ¿Por qué?
José Raúl menciona que él los utiliza. Raúl, ¿no tienes micrófono? ¿Por aquí hay algún mensaje? Raúl. Me dejo de compartir. Maestro, Bueno, a sí, nivel clase, algunos los han visto a nivel clase, ejemplos, algunos de ellos han mostrado, pero dice que esperan aplicarlos obviamente a nivel ya profesional o laboral. Elizabeth menciona que ella yo doy clases de evaluación de procesos, utilizan los histogramas. ajá. Menciona José Raúl, ¿no sería un poco confuso poner juntas las semanas con diferentes máquinas en el mismo gráfico? Miren, hubiera querido tener, tener la presentación en mi máquina y poderles abrir el Minitab y cambiarles la forma de cómo organizar los datos para verlos de una manera distinta. Yo creo que esta forma de presentarlo máquina por máquina y dentro de cada máquina, cómo ha sido el comportamiento en el tiempo, es mucho más claro de verlo de esta manera a cambiarlo. Imagínense que yo hubiera puesto semana 1, máquina 1 y 2. Semana 2, máquina 1 y 2. Y semana 3, máquina 1 y 3. Sería muy difícil gráficamente estar viendo, a ver, la máquina 1, cómo se comportó en la primera semana, y luego irme a la segunda semana, ubicar la máquina 1, y luego a la tercera semana, en el tercer conjunto de bloques. Como que perdemos ese sentido de un comportamiento. En cambio, en la forma en la que estoy presentando, estamos fijándonos en esa primera máquina y cómo está a lo largo del tiempo su comportamiento. Entonces, se puede presentar, ¿sí? La idea es evolucionando a través del tiempo y esta es una forma mucho más sencilla de poder llegar a entender. Y les digo, en mis clases que yo doy de Six Sigma, pues aprovecho mucho esto para empezar a meter más factores. Oye, pues resulta que tengo dos operadores y los operadores, uno trabaja en la máquina 1 y a veces trabaja en la máquina 2 y se intercambian. Y si yo quisiera o sospechara, en este caso no tengo ahorita la información, pero dijera, a ver, ¿y si es el operador y no nomás la máquina? Pudiera yo introducir esa variable aquí y decir, quiero saber en la semana 1, 2 y 3 ese operador, cómo trabajó en cada una de las máquinas y quiero comparar cómo se está dando esa dispersión en los diámetros de las tuberías, ¿verdad? Entonces, esto es lo que es interesante de empezar a analizar, de entender qué está pasando para decir, ah, mira, es fulanito. En la máquina 1, él es el que está provocando los cambios de una manera mucho más sencilla. No sé si contesto a la inquietud, que es interesante poder ver el comportamiento de cada una de estas máquinas, cómo se está dando a través del tiempo. Sí, maestro. La duda más que nada sería que, por ejemplo, ahí lo estaba organizando por máquinas y se paran en el lapso. Entonces, yo nomás mencionaba que quizás sería mejor poner el lapso, o sea, semanas, y ahí separa los gráficos y ya dentro de las semanas pone las máquinas. En este caso, pues son dos, ¿no? Pero si hubiese más máquinas, que es un caso común, sería viable mejor poner por el lapso abajo y ya las máquinas comparadas entre sí en ese lapso. Y ya sería un seguimiento más puntual si se trata a través del tiempo, cómo se van comportando las máquinas, ¿no? Sí, también es posible, ¿no? Pudiéramos cambiar el orden, ¿no? Que de hecho en Minitab uno le dice ahí, primero quiero las máquinas y luego las semanas, o al revés, primero quiero que me pongan las semanas y luego las máquinas. Ahí el enfoque de la interpretación quizás es lo que cambiaría, porque tú quieres comparar máquina 1 y máquina 2
cómo se comportaron en la semana 1, y luego máquina 1 y máquina 2 en la semana 2 y así, ¿verdad? Es totalmente válido lo que me dices. Yo aquí que yo quería, el enfoque a la interpretación de los datos es máquina, cada una de esas máquinas, cómo se está dando su comportamiento, ¿verdad? A través del tiempo. Pero es válido presentarlo de esa manera, en un orden inverso, ¿no? Primero las semanas y luego las máquinas, si tu intención es comparar el comportamiento de máquina a máquina. Aquí lo que yo les puedo decir con esta interpretación es que la máquina 1 es la que se me está saliendo de control en la medida en que pasan las semanas, y la máquina 2 mantiene un comportamiento consistente a lo largo de las semanas. Tiene su variabilidad, pero no, yo no veo una dispersión en los diámetros de la tubería, ¿verdad? Me llama mucho la atención el comentario de Raúl, porque las gráficas dan para comentar mucho, ¿sí? Para poder empezar a entender por dónde están los problemas, analizarlos y decir, ahí es donde hay que ir a atacar, acá es donde debemos de fijar la atención, ¿no? Y que muchas veces hay una interpretación distinta de cómo ver los datos. Entonces, la invitación del taller es esta, ¿no? Invitarlos a que utilicen las herramientas estadísticas y poder aprovechar esta información. Es muy triste a veces presentar esta información con personas que te dicen, pues a mí no me dicen nada, yo sigo viendo lo mismo, esos cuadritos, esas cajitas, o sea, en realidad no, no entiendo de qué me puedan llegar a servir, ¿verdad? Esa es la idea. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Algún otro comentario? Bueno, continúo y siéntense con la confianza de si hay alguna pregunta anterior de alguna de las herramientas, pues hacerla. La idea es que pues, no se queden con dudas, ¿verdad? Paso a ver otra herramienta, el gráfico de Pareto, el famoso, el 80-20, que en muchas ocasiones nos dicen, pues haz un Pareto, ¿verdad? Y ahí si ustedes ven esa grafiquita, dicen, oye, pero eso ya lo explicaste hace un momento, Martín. Eh, es un histograma. En realidad, pudiéramos decir que es un histograma, pero que de alguna manera está de forma eh, con toda la intención modificado este histograma. Siempre vamos a presentar en un gráfico de Pareto las barras de izquierda a derecha de mayor a menor. Se están representando las frecuencias desde la que presenta mayor aparición a la de menor aparición, ¿sí? ¿Qué uso le podemos dar al Pareto? ¿Sí? Es una gráfica de barras, como si fuera un histograma, pero esta gráfica nos ayuda mucho a entender la cuantificación de las causas de los problemas. Fíjense lo que les estoy diciendo. No estamos analizando la causa raíz de un problema, estamos cuantificando las causas de un problema. Lo voy a trabajar a través de dos ejemplitos, ¿ok? Para poderlo entender. Vamos a suponer que nosotros trabajamos en una empresa que pues es una pizzería, ¿no? Y decidimos aplicar una encuesta, ¿sí? En un periodo de tiempo a los clientes para conocer cuál era su opinión y que pudieran ahí expresar con que estaban insatisfechos en cuanto al servicio, ¿no? Entonces dice, un estudio sobre los tipos de quejas de los clientes en una pizzería durante el mes de mayo arrojó la siguiente información. Si ustedes ven la tablita que está aquí en la esquina inferior derecha, pues pueden decir, oye, pues hubo 104 quejas, ¿verdad? Y si nos quedamos con 104 quejas,
pues decimos son muchas, ¿y qué hacemos? ¿Y qué no deberíamos de hacer estas acciones? No sé, pues ser más corteses, tener un servicio más rápido, más expedito. No sabemos si nosotros nada más nos abocamos al número, ¿no? Pero si pudiéramos empezar a decir, ¿sabes qué? Yo tengo diferentes tipos de queja, o le pregunté al cliente en qué estaba insatisfecho y el cliente que se quejó me dijo de qué se quejaba. Entonces yo puedo llevar una estadística y decir, ah, mira, 40 de ellos se quejaron de que les hicieron mal la cuenta. Entonces ya empiezo a categorizar los tipos de queja. Tengo una clasificación y tengo un conteo de las quejas. De tal manera que ahí pues aparecieron cuenta mal realizada, la calidad del producto, el empaque, el tiempo de entrega, y hubo otras que como fueron muy pocas, las agrupé bajo la categoría de otras y sumaron 5. Y aquí tengo ya cuantificado cuántas quejas hubo de cada un tipo de ellas, ¿verdad? Que la suma me da los 104. Si esto lo logro presentar en un gráfico de barras, pues presentaría estas barritas, ¿sí? Y me dice, la cuenta mal realizada son 40, la calidad del producto, no, pues fueron 35. Hasta aquí estoy viéndolo de una manera gráfica en un conjunto de barras que van disminuyendo. En realidad eso no me dice nada, ¿sí? Nada más me las está explicando de mayor a menor. Pero la otra parte del Pareto, y que es la parte aquí interesante, es esa línea que parte de la primer barra que estoy señalando ahorita con el cursor y cómo se va incrementando. Esa línea lo que está expresando es un porcentaje acumulado, ¿sí? Entonces lo que dice aquí es, oye, esta cuenta mal realizada en porcentaje o en relación al total, ¿qué porcentaje representa? Aquí los números andan muy cercanos a 100, ¿sí? Entonces dice, mira, ¿sabes qué? Si yo me muevo en el eje horizontal desde la primer barra hacia el extremo derecho, resulta que la cuenta mal realizada representa un 40% del total de las quejas. Y luego si me muevo a la segunda barra, que trae un porcentaje de un 35, sí, pero si eso se lo sumo al 40 que ya traigo acumulado, me estoy yendo a arriba de un 70, es más, un 75%. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me preocupo por resolver estos dos problemas, me voy a quitar el 75% de las. Esto quiere decir que nos centremos en los pocos problemas que nos están contribuyendo a la mayor cantidad de quejas, ¿verdad? Entonces, fíjense que aquí nada más lo que yo estoy diciendo es, fíjate que yo me tengo ahorita que preocupar por qué se está haciendo mal la cuenta y qué está en relación a la calidad del producto, porque esas dos quejas es lo que me representa el mayor porcentaje, ¿sí? Y esas dos hay que analizarlas con otra herramienta, que quizá pueda ser con un Ichikawa, con un análisis de causas para decir, oye, ¿por qué está fallando hacer mal la cuenta? Pues es que la hace el mesero sobre, no sé, por decirles algo, ¿no? Se la hace el mesero sobre la misma notita, ¿no? Y no hay una calculadora, etcétera, o no hay una lista de precios. Ya sería encontrar el origen, ¿sí? Pero aquí lo único que me puede ayudar el gráfico de Pareto es, oye, no te pongas a solucionar el tiempo de entrega porque eso representa algo mínimo del resto de los problemas que tenemos. Entonces, un gráfico de Pareto nos ayuda a cuantificar las causas y de alguna manera priorizar los problemas que hay que atacar primero. ¿Por qué fue llamado el 80-20? Porque se trata de encontrar en el 80% cuáles esas dos
2 o 3 causas que me contribuyen a la mayoría de los problemas. Si nos centramos en esos 2 problemas, nos vamos a quitar la mayor parte de las quejas, ¿verdad? Esa es la idea de los paretos. Yo les pudiera decir que esta herramientita en desarrollo de software pudiera ser una herramienta muy útil para entender de qué tipo de errores se están presentando en el desarrollo de software, empezar a cuantificar si vienen por análisis, por diseño, por implementación, por tipo de desarrollador, quién fue el que más contribuyó. Entonces, los gráficos de Pareto tienen muchísima utilidad y esa es otra de las herramientas que nos empiezan a decir, mira, la problemática viene por acá. ¿Sí? Hay otro ejemplito así de cotidiano para entender mejor un gráfico de Pareto. Vamos a suponer que trabajamos en una compañía que hace las motocicletas itálicas, ¿no? Y ahí en el proceso de la fabricación de las motos, pues hay un aparatito que se le pone ahí en los cuernos a las motos que se llama odómetro. El odómetro es el que te va llevando el kilometraje que llevas y la velocidad a la que vas. Pero resulta que, pues que muchos de los odómetros que se están instalando en las motocicletas están saliendo defectuosos. ¿Sí? Y dice, durante una inspección, un cierto número de odómetros están siendo rechazados y se pone el motivo. Esto es muy importante para poder entender o poder construir un Pareto. No se trata nada más de decir está rechazado, es a qué tipo de defecto nos estamos refiriendo. Pues a lo mejor tiene 2 defectos, bueno, pues contabilízanlos los 2, ¿verdad? Pero la idea es identificar de qué tipo es, ¿sí? Y se llevó una estadística, una información en donde contamos los defectos y el tipo de defecto que se contabilizó, ¿verdad? Entonces ahí viene el conjunto de instrucciones en Minitab, que es muy fácil de poder hacer, y esta es una gráfica de Pareto hecha en Minitab. Y dice, mira, yo conté de los tornillos que estaban haciendo falta, que fueron 274. Ese de por sí solo equivale al 64.8% de los errores. Si yo dijera, ¿sabes qué? Que abocar a resolver una sola cosa. Este Pareto me dice, si tú vas y resuelves el problema de que le están haciendo falta tornillos a ese odómetro, si resuelves el problema te vas a quitar prácticamente el 65% de los problemas. Así de entrada. Más de la mitad de los problemas se van a quitar si atacamos ese problema. Pero lo que podemos seguir viendo aquí es que en la segunda columna, ¿sí? Que le faltan sujetadores, el missing clips. ¿Sabes qué? Tenemos un conteo de 59. Eso representa un 13.9%. Pues es muy poquito, sí, pero si se lo sumamos al porcentaje acumulado, ese 64.8 más el 13.9 nos da un 78.7. ¿Qué quiere decir esto? Que si nos abocamos a esos dos, ¿a por qué no le están haciendo falta tornillos y por qué le están haciendo falta los sujetadores, los odómetros? Nos vamos a ahorrar el 80% de los problemas de los odómetros defectuosos. Esto es sumamente importante de aplicar. Eh, yo lo utilizo mucho en los proyectos que he desarrollado en la implantación de normas, ¿no? Recuerdo mucho eh, en las granjas avícolas, en las granjas porcícolas, pues de repente se empiezan a analizar un montón de problemas, pero cuando los empezamos a ver de con este tipo de herramientas, en esta forma, decir, bueno, dime de qué tipo es. Oye, pues es que, por ejemplo, en la granja, ¿no? Una granja avícola, hubo
una cantidad X de rechazos de huevo. Pero dime de qué fue, llegaron quebrados, llegaron manchados, llegaron mal empacados, llegaron tarde. ¿De qué tipo de problema es? Y lo podemos ver de manera gráfica, podemos entender quién es el que está contribuyendo a esos defectos. Entonces, pues de repente nos llevamos sorpresas, ¿no? Que son muchos los problemas, pero que son poquitos las causas. En este caso yo recomendaría, aboquémonos a resolver el problema de los tornillos y de los clips que no se les están poniendo a los odómetros, y el 80% de los problemas van a desaparecer. ¿Alguna pregunta? José Raúl, tocayo, ¿cómo estás? Gusto saludarte, hace años que no te veía. Martín Francisco. ¿Hay alguna pregunta? Por el momento no, todo muy claro. Todo muy claro. Bueno, ok. Vamos a ver otras herramientitas que nos pueden ayudar a entender qué es lo que está pasando, analizando la información para tomar decisiones. Y eso es lo importante, ¿no? Que cuando presentamos esto ya lo analizamos, lo entendemos y podemos dar una opinión, una recomendación. Eso es lo interesante de poder sacarle provecho a estas herramientas. Gráficos de dispersión. En inglés, pues les llaman scatter plot, ¿verdad? Básicamente, un gráfico de dispersión trata de encontrar alguna relación entre dos variables para poder identificar la causa y la consecuencia, ¿sí? Entonces, se trata de un eje cartesiano en donde tenemos un eje X y un eje Y. A la variable en el eje X, pues es la variable independiente, y la variable medida en el eje Y, pues es la variable dependiente. Y queremos con un gráfico poder entender si hay un comportamiento que podamos entender, ¿verdad? A eso se le llama, pues, entender la correlación. Y hay manera de medir, no nada más gráficamente, sino estadísticamente, la fuerza de esa relación entre una variable y otra. A lo que podemos entender en un gráfico de este tipo, un gráfico de dispersión o un scatter plot, pudiéramos, y que aquí se están presentando unas líneas, ¿sí? Tratar de construir una línea de regresión que trate de pasar por todos los puntos. Aquí, por ejemplo, en este primer dibujo gráfico, en el inciso A, tenemos que a medida que la X se va incrementando, es decir, en el lado derecho, también en el eje Y los puntos van subiendo. Entonces, estamos viendo algo que se le llaman, están fuertemente correlacionados de manera positiva, y una recta puede tocar la mayoría de los puntos, es decir, que yo pudiera en este intervalo de datos o de valores del eje X decir, a un valor dado de X, yo saber qué resultado en Y pudiera obtener, ¿verdad? En este eje, en este diagrama del inciso B, pues como que los datos no están tan unidos entre sí, hay más dispersión, la ecuación o la recta no toca todos los puntos, pudiera decir que hay una correlación positiva. Positiva es que cuando uno aumenta, el otro también aumenta, pero que no es tan fuerte. Fíjense en el diagrama C, a este valor de X, el punto ese que tengo, hay veces que la Y vale bajo, pero también hay veces que la Y vale alto. Entonces aquí no estoy encontrando correlación. Y pudiera yo empezar a descartar. ¿Sabes qué? Esa no tiene nada que ver con el resultado. Sube, baja, el resultado no depende de él. Es una variable que no interviene en el problema. Y por último, un ejemplo pudiera darse una correlación fuerte pero negativa. A medida que la X va aumentando, se va viendo el dato hacia el lado derecho,
los puntos van bajando, ¿no? Entonces, eso es una correlación fuerte negativa. Si quitáramos la línea de regresión, pues igual pudiéramos ver ahí un patrón, ¿verdad? Pero que la línea de regresión nos dice un poquito más acerca de qué tan fuerte es esa relación. Entonces, volteando a ver este tipo de gráficos, podemos entender comportamientos. Aquí les traigo algunos ejercicios, como la última de las herramientas, y quiero decirles, en algunas ocasiones, a pesar de que no vemos correlación, sí podemos, si tenemos un poquito más de entrenada la vista, entender qué es lo que está sucediendo. Vamos a ver algunos ejemplos acerca de esto. Vamos empezando de lo sencillo y luego pasamos a lo complejo. Bueno, ahí va un ejemplo. Vamos a suponer que estamos recolectando información acerca de qué tanta azúcar le estamos echando a unos pasteles que se están elaborando y pues queremos medir el sabor que están teniendo los pasteles, ¿no? Sospechamos que a mayor azúcar, pues el sabor va a ser más agradable, ¿no? Y podemos medir o podemos darle un peso, una ponderación al sabor, o se pueden hacer pruebas con las personas. Entonces, imagínense que tenemos estos dos datos. La cantidad de azúcar que le estamos eh, poniendo a los pasteles y estamos midiendo qué tan popular está siendo el pastel, en donde la gente lo califica en una escala de 0 a 100. ¿Sí? Entonces, imagínense que tenemos dos columnas, la columna de la cantidad de azúcar que le echamos al pastel y en la segunda columna la calificación en cuanto al sabor que le dio la gente, ¿no? Entonces, si nosotros graficamos esas dos, en donde consideramos que la variable independiente es el contenido de azúcar y la variable dependiente es qué tanto bien sabes o la calificación que le dieron el sabor. Aquí podemos ver que se está presentando una correlación fuerte, positiva, ¿sí? Que a medida que la cantidad de azúcar va aumentando, el sabor también lo están calificando en mayor ponderación. Entonces aquí estamos viendo un comportamiento muy, muy, muy predecible. A mayor cantidad de azúcar, mejor calificación en el pastel. Minitab nos permite construir la ecuación y nos dice que también se ajusta el modelo a los datos. Y cuando nosotros podemos tener una ecuación, pues háganse de cuenta que tenemos la receta de algo, ¿verdad? Y ya sabemos que lo que le demos, sabemos cómo va a salir, tenemos el resultado. Esto sí, solo sí nos estemos moviendo en el intervalo de datos que estamos analizando, ¿verdad? No se puede hacer extrapolaciones o irnos más allá de esta escala. Pero aquí pudiéramos entender que, que sí, que el sabor que nos están calificando en el pastel depende muy fuertemente de la cantidad de azúcar. Ahora, pues este es un caso sencillo. Vemos una serie de puntos rojos muy, muy unidos en una tendencia ascendente, ¿verdad? Pero vamos a ver otro ejemplito. Imagínense esta situación. Se cree que el diámetro de las manzanas determina la concentración de azúcar, ¿sí? Y pues nosotros pensamos que es una manzana grande, que tiene buen diámetro, que va a ser pues es una manzana más dulce, ¿verdad? Y empezamos a tomar muestras del diámetro de las manzanas y calificamos o podemos llegar a medir la cantidad de azúcar y pudimos establecer un gráfico de dispersión y que se dio con este comportamiento. Ah, caray, dices tú, pues ya no hay una línea recta. Es más, estoy viendo un comportamiento cúbico, cuadrático, sube y luego baja. Si ustedes se fijan, a medida que el diámetro se va incrementando, ¿sí? De repente manzanas de diámetros muy grandes
empiezan a tener un contenido de azúcar muy bajo, ¿verdad? Entonces dices tú, oye, sí se da en un intervalo de los diámetros en donde el azúcar crece, perdón, el contenido de azúcar de la manzana crece a medida que el diámetro de la manzana va creciendo, pero después de un punto de cierto diámetro, ya no es tan dulce la manzana, ya empieza a bajar el contenido. Y no sé si a ustedes les ha tocado, ¿no? Que esto también sucede con las sandías, que es temporada de sandías, ¿no? Que llegan y quieren comprar la sandía más grande, que uno se imagina que tiene más sabor y que está más dulce y pues que muchas veces nos llevamos esa sorpresa. Bueno, pues si empezamos a medir esta información, quizá pudiéramos encontrar un comportamiento de esto. ¿Qué pudiéramos decir si nosotros quisiéramos, vamos a suponer que tuviéramos una huerta en Yécora de manzanas y quisiéramos empezar a vender manzanas, pero asegurarle al cliente que son manzanas muy dulces? Pues con este comportamiento no podemos decir que que a mayor tamaño o a mayor diámetro de la manzana va a estar dulce. Aquí lo que pudiéramos decir, ¿sabes qué? Mira, toda aquella manzana que tenga un diámetro más o menos de 85, ¿sí? Ya anda por arriba del 30 del contenido de azúcar, hasta la manzana que traiga quizás un 110. O sea, si aquí pusiéramos unas líneas de referencia, pudiéramos empezar a ubicar, ¿sí? En qué rango de diámetro está cayendo el comportamiento de las manzanas que tienen el contenido de azúcar más alto. Y eso pudiera ser un criterio que pudiéramos a utilizar en el proceso de selección de la manzana para decir, estas manzanas no se van a ir a exportación porque su diámetro no cumple con la especificación. Y toda aquella manzana que caiga en este rango de diámetros, le estamos apostando a quedar. ¿Sí? Entonces, fíjense que muchas veces la intención no necesariamente es decir, encuéntrame la ecuación que me diga el comportamiento, si es cúbico, cuadrático, y yo poder predecir. Simplemente, aquí tenemos la ecuación, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si yo en lugar de poner eso, perdón, creo que no le incluí, pudiéramos decir, ¿sabes qué? ¿Cuál es el rango de diámetro en donde se logra la mayor dulzura? Pues a lo mejor una línea de referencia aquí en el 75 y una línea de referencia en el 105 me dijera, ¿sabes qué? Estos comportamientos son los que logran dar los mayores contenidos de dulzura, ¿sí? Entonces, es interesante voltear a ver esta información, pero con el ánimo de decir qué es lo que a mí me interesa saber, entender ese comportamiento. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? A ver, vamos a ver otro. Creo que este es el último de los gráficos de dispersión. Todos con diabetes. Ah, ok. Bueno, fíjense en este ejemplo. Cuidado con él porque nos puede llevar a interpretaciones erróneas, ¿verdad? Dice, estamos interesados en saber qué también las baterías que traen las cámaras de los teléfonos celulares están satisfaciendo las necesidades de los clientes. Se realizó una investigación de mercado en donde a los clientes se les preguntó cuánto era lo máximo que estaban dispuestos a esperar entre un flash y otro. Recuerden ustedes que cuando ustedes toman una foto con un teléfono celular y tienen activado el flash, toman la foto, se lanza, se lanza el flashazo y pasa un tiempo en el que la cámara vuelve a estar lista para poder volver a tomar otra foto con flash. Entonces, en esta investigación de mercado, la especificación del cliente es
5.25 segundos. Es el tiempo máximo que el cliente te dice, yo no me quiero esperar más allá de ese tiempo entre un flash y otro. ¿Ok? Vamos a tratar de entender cómo le podemos hacer o qué es lo que está en juego aquí para determinar qué implica que se tarde más o menos entre un flash y otro medido en términos de tiempo. Entonces colectamos una muestra de muchas baterías que habían estado en uso por varios periodos de tiempo, es decir, baterías normales, ¿sí? Que ya se probaron, que están funcionando, las tomamos y hicimos el siguiente experimento. Medimos el voltaje remanente que le quedaba a la batería una vez que se emitía un flash, ¿sí? Y la cantidad de tiempo requerido por esa batería para estar nuevamente en condiciones de tomar la siguiente foto con flash, ¿verdad? Entonces, creemos que si a la batería le queda un buen voltaje, el tiempo en el que va a estar lista para poder volver a emitir una siguiente foto, pues va a ser menor, ¿no? El tiempo de recuperación, ¿sí? Entonces, traemos ahí un entendimiento entre que el voltaje me va a determinar que el tiempo de recuperación de la pila va a ser menor. Entonces, el eje X es el voltaje y el eje Y, o la variable dependiente, es el tiempo. El tiempo depende del voltaje el que le queda a la pila entre un flash y otro. Y aquí presento esta siguiente información, ¿sí? Aquí abajo tengo los voltajes que te quedaron, los volts que quedaron después de un flashazo, y en el eje Y el tiempo de recuperación. Y aquí esta línea negra que dice 5.25 es la especificación del cliente. El cliente te dice, toda pila que se tarde más allá de 5.5, a mí me molesta esperar. Entonces, fíjense, estos puntos rojos que tenemos por arriba del 5.5 son tiempos que el cliente no está dispuesto a aceptar. Incluso aquí se trató de trazar una ecuación de regresión, una línea de regresión que uniera los puntos y decimos, oye, pues hay una relación muy débil entre el voltaje y el tiempo de recuperación. Por ejemplo, aquí tenemos un voltaje de 1 y una pila sí estuvo por abajo de los 5.25 y otra estuvo muy por arriba. Y acá, por ejemplo, podemos ver de 1.1, unas quedaron por abajo y otras por arriba. Si nosotros nos quedamos así de manera muy conforme analizando esto, pudiéramos decir y concluir, no tiene nada que ver el voltaje de la pila con el tiempo de recuperación. No veo una correlación entre una variable y otra. ¿Los convencería a ustedes? Probablemente sí, no dijeran sí, no hay correlación entre una variable y otra. Pero ahí les va, ahí les va. Fíjense, tratando de trazar una línea imaginaria aquí en el 1.2, ¿sí? Y empezar a decir, oye, arriba del 1.2, la mayoría de las veces, las pilas que traen voltaje de 1.2 en adelante andan por abajo del 5.5. ¿Sí o no? Poquitas veces aquí arriba andan por arriba del 5.25. En cambio, de 1.2 hacia abajo, la mayoría anda por arriba del 5.5. Es cierto, algunos andan por abajo del 5.25, pero son las menos. Sin tener evidencia de una correlación, sí pudiéramos emitir una recomendación y decir, mira, vamos buscando la manera de que las pilas se queden con un voltaje de 1.2 en adelante y la mayoría de las veces el tiempo de recuperación va a andar por abajo de los 5 segundos. Eso es lo que, o de los 5.25, eso es lo que pide el cliente.
Entonces, fíjense que ya pudiéramos aquí emitir una recomendación sin haber necesariamente encontrado una correlación tan fuerte entre una variable y otra. Y acá los ingenieros de la electrónica pudieran decir, ¿sabes qué? Pues es que la pila necesita tener un capacitor, que ese capacitor le vuelva a dar carga a la pila en un tiempo muy rápido para que la pila esté lista de volver a emitir otra foto con flash por abajo de los 5.25. Entonces, a pesar de que no encontramos una correlación fuerte, sí encontramos aquí un patrón que nos dice que de 1.2 en adelante, la mayoría de las veces, andar por abajo. Pues la invitación es esta, jóvenes, invitarlos a utilizar las herramientas estadísticas para saber qué es lo que está pasando en los procesos de negocio. Y estoy hablando en términos generales, no nada más procesos de manufactura, de producción. Oye, pues mi chamba es cargar piedras en un dompe. Pues ahí puedo medir el peso promedio que lleva la caja del dompe. Es un servicio que estoy dando y que quiero tener poca variabilidad. Ni que vaya cargado de más ni de menos, porque si va cargado de más, le estoy regalando producto al cliente y cargado de menos, el cliente se va a molestar, ¿verdad? Es una forma tan sencilla de empezar a entender los procesos con las herramientas para poder decir cómo puedo hacer que siempre se cargue la misma cantidad. No sé si estamos hablando de viajes de arena, de cal o de cierto tipo de piedra que el cliente usa, ¿no? Como pudiera ser piedra laja. Entonces, con este conjunto de herramientas, yo lo que quería era pues mostrarles a ustedes que es importante ir más allá de no nada más un sistema de información que registra, que almacena, que procesa, que genera reportes, sino empezar a entender qué está pasando con la información y poder recomendar. Creo que ese es un punto que la gente de sistemas hemos descuidado muchísimo en nuestra labor profesional. Nos hemos conformado con construir aplicaciones, desarrollos, pero no irnos más allá a empezar a pensar en términos del negocio. Gracias por su atención. Aquí me quiero cambiar al modo donde me pueda ver, pero no sé cómo le puedo hacer. Dime. No los estoy viendo, pero creo que aquí puedo yo darle clic. Yo uso Zoom y uso Jitsi. No, es la primera vez que uso Meet. ¿Alguna pregunta, algún comentario con toda confianza, por favor? Sí me gustaría conocer ahí sus opiniones. Si alguno de ustedes tiene duda en la aplicabilidad de las herramientas, yo las veo como herramientas que se pueden usar a una gran cantidad de situaciones. ¿Algún comentario? Sí, la presentación la voy a subir, ¿sí? De hecho, tengo una hoja de Excel donde vienen todos los datos en cada pestaña y se pueden subir ahí. Pudiéramos quizás en un futuro, con todo gusto, compartir un taller más interactivo. ¿De qué estoy hablando? Bueno, pues tener ejercicios, tener los datos, tener el Minitab y poder hacer los ejercicios junto con ustedes y poderles decir, mira, aquí está la problemática, analizamos los datos y empezar a decir, ya le estoy entendiendo la herramienta y lo que es importante es analizar la información. Cuenten con ello, con la presentación que creo que sí está. José Raúl, traía ahí un comentario. ¿Puedo ver más comentarios o no? Entonces dice, facilitan el entendimiento del comportamiento de los datos y me gustó mucho lo que dijo al principio de la importancia de la desviación estándar. Totalmente en esa sintonía estamos. Ana Miriam,
Esta última no me quedó claro la recomendación, cuándo usarla, también está enfocada a la cuantificación de las causas. Bueno, ahí lo que vimos es que en realidad ese gráfico de dispersión, si lo vemos así fríamente, dices, oye, no tiene nada que ver los volts de la batería, el voltaje, la carga que trae, con el tiempo de recuperación para que la pila esté lista de tomar. Pero como yo tracé un 5.25 así horizontalmente y empecé a analizar que mucho del comportamiento de los puntitos rojos andaban por abajo del 5.25, siempre y cuando anduviéramos de 1.2 volts en adelante. La mayoría de los puntos andaban por abajo del 5.25. Les digo, la recomendación está en, hey, todas aquellas pilas que entre un flash y otro se quedan con voltaje de 1.2 volts más, si se tarda menos el tiempo requerido por el cliente. ¿Sí? Habrá unos que andan por arriba, sí, pero son las menos. Ese grupo, esa mancha de puntos, me dijo, cuida que las pilas se queden con un voltaje de 1.2 en adelante. Los ingenieros tendrán que idear la manera de cómo esas pilas de entre flash y flash queden con más voltaje. Pero ahí entendí un comportamiento, a pesar de que no pude construir ni una ecuación de regresión, ni de entrada vi una correlación fuerte entre una variable y otra. Esa fue la recomendación. Y si nosotros empezamos a entrenar la vista para entender los datos, ahí pudiéramos encontrar respuestas a problemas. No cuantifiqué causas, simplemente dije, por ahí puede provenir una solución. No sé si contesté tu inquietud, Ana Miriam. Con toda confianza. Eh, Me ha estado tocando la oportunidad de que alumnos de las carreras del área de tecnologías de información empiecen a llevar materias de este tipo. No es las materias que he estado impartiendo últimamente no son materias de estadística 1, de estadística 2, son materias de diseño de experimentos, de Six Sigma, en donde en Six Sigma está diseñada la herramienta, la metodología a la mejora de procesos y el desarrollo de software es un proceso. Entonces hay manera y hay oportunidad de aplicar Six Sigma para mejorar el desarrollo de software. Está basado en muchas de estas herramientas que estuve presentando, ¿verdad? Entonces, sí he estado teniendo alumnos del área de tecnología e información que la idea es que dominen cada vez más esto. Que sí vieron pruebas de hipótesis y probabilidad y estadística como ingeniero, pero que pasan las materias y ya no se vuelven a acordar para qué sirven o qué uso hay. Yo les puedo asegurar que todo eso que se vio en las materias de estadística, de probabilidad, de las matemáticas en la carrera, tiene su aplicación en los procesos. La idea es que primero dominen la herramienta y sepan en qué momento es la herramienta adecuada para entender o analizar una problemática. ¿Sí? Y no que con una sola herramienta quieran andar resolviendo todos los problemas. Para diferentes tipos de información y situaciones y casos, pues hay que encontrar la herramienta adecuada, ¿verdad? Pero ahí están algunos de los ejemplos de lo que yo mostré. ¿Algo más? Pues queda la invitación abierta. Si hay interés, que pudiéramos en una siguiente sesión hacerlo así, vía interacción con esta herramienta tecnológica, o si más adelante, con el favor de Dios, que esta contingencia pase, pues programaran a lo mejor un taller de unas 2 horas, en donde ya de manera presencial, en un aula, con máquinas, con la herramienta instalada, con todo gusto, ¿no? Estamos en la mejor disposición de ampliar esto.
¿Hace ruido? Un poco. Yo lo voy a no sé. Sí, ya de mi parte. Muy bien, bueno, pues para cerrar este taller, agradeciéndole sobre todo pues el tiempo, ¿verdad?, que nos ha regalado el día de hoy Martín Encinas, compartiendo algo de lo que él conoce muy bien y aplica, y que nosotros también sigamos compartiendo y aprendiendo a través de este taller. Y pues a todos los asistentes y a nombre del comité organizador, se les invita a seguir participando en el resto de los talleres. Está disponible la agenda del evento en nuestra página y algunos de los talleres aún tienen cupo. Les comento que la constancia de participación para todos ustedes se entregará los días posteriores a la conclusión del evento Workshops Online 2020 a través del correo electrónico que proporcionaron en su registro. Además, se enviará por correo el enlace para que puedan descargar los materiales del taller. Asimismo, se les va a hacer llegar a su correo una breve encuesta de satisfacción con la finalidad, pues, de ir mejorando estos eventos. Muchísimas gracias a todos por su participación y, pues, insisto en que pueden seguir participando en otros talleres. Muchísimas gracias a todos, que tengan muy buena tarde. Gracias, Martín Encinas. Muchas gracias a todos ustedes. Hasta pronto.